Hace 10 años, en 2015, particularmente en Francia, ocurrió un hecho que cambió la historia del mundo, la historia de Europa y su relación con Medio Oriente. Hace 10 años ocurrió un atentado que hizo que Europa se acobardara y, al contrario, el Islam fundamentalista se empoderó. Estoy hablando del atentado que ocurrió en Francia contra la revista Charlie Hebdo, una revista satírica, una revista de burla, de política, como las que hay en todas partes del mundo. El pecado que cometió esta revista fue el de burlarse del líder, del fundador del Islam, de Mohammed, de Mahoma, y esto le costó la vida a muchas personas en la revista durante ese atentado. El día de hoy, en su editorial, el que es ahora el jefe de redacción de la revista habla de su posición ante lo que estamos viviendo en Israel, una persona que ha vivido en carne propia la violencia, el asesinato de muchos compañeros por parte del Islam. El 7 de enero de 2015, hace 10 años, 2 terroristas de Al-Qaeda irrumpieron en la redacción del semanario satírico Charlie Hebdo en París y dispararon hasta 50 veces con fusiles automáticos. Mataron a 12 personas e hirieron de gravedad a 4, todo por venganza, para defender el honor del profeta Mahoma, al que Charlie Hebdo, la revista, había caricaturizado. Gerard Viard, redactor en jefe de la revista, no se encontraba en París en ese momento y por ello salvó su vida. El ataque de Hamás el 7 de octubre fue una conmoción absoluta, por su alcance, por su crueldad, por lo que reveló de un plan declarado. No el fin de la ocupación, sino el fin de Israel. Civiles masacrados, niños tomados como rehenes, familias destruidas. Ese día, la idea misma de coexistencia fue asesinada. Así lo escribe Gerard Viard, redactor jefe de Charlie Hebdo, en el editorial de esta semana. Una pieza muy intensa y dolorosa en la que subraya el cansancio y el esfuerzo de una sociedad, la israelí, que libra una guerra cruenta en la que lo que está en juego es su propia supervivencia. Pero en el mundo también se libra una guerra ideológica y de palabras en la que Israel y todos los judíos están en el banquillo de los acusados. Dice la editorial: la guerra que siguió no nació de una clara elección política ni de un deseo de conquista. Apareció como un reflejo de supervivencia en un contexto en el que el enemigo ya no se esconde, quiere que desaparezcas. Pero entre la amenaza existencial y la respuesta militar se ha abierto un abismo moral. Porque esta guerra tiene un precio inmenso, a veces insoportable, que los israelíes pagan día tras día. No solo con duelo y miedo, sino también con la pérdida de lo que creían posible: la paz. Israel no es un bloque monolítico, es una sociedad atravesada por tensiones, debates y enojos. En 2023, cientos de miles de ciudadanos se manifestaron contra la reforma judicial del gobierno de Netanyahu. No fue una agitación pasajera, sino la señal de un país en profunda fractura, dividido entre su identidad democrática y una deriva autoritaria. Y ahora, en el corazón de esta crisis, estalla una guerra. Muchos israelíes viven esta fase como una doble desposesión, privados de un gobierno que los represente y obligados a apoyar una guerra que no querían. No lo hacen con entusiasmo, lo hacen con una angustia mezclada con fatalismo, porque cuando te dicen que la alternativa a la guerra es tu desaparición, ¿cómo puedes negarte? Lo que domina hoy en Israel no es el odio, es el cansancio de un pueblo que vive bajo constante amenaza, el cansancio de ver los propios ideales pisoteados, el cansancio de sabernos juzgados externamente
como un poder brutal, mientras muchos ciudadanos, en su propia carne y en su propia conciencia, están en guerra contra la guerra misma. Lo que los mantiene a flote es la esperanza de ver a los últimos rehenes devueltos a manos de Hamás. Lo que nadie sabe es cuál será la solución, diplomática o militar. Una guerra ideológica global, pero más allá de esta compleja y trágica realidad israelí, hay otra guerra que se libra en otro lugar. Una guerra de palabras, una guerra de imágenes, una guerra moral. Y en esta guerra ya no se trata realmente de defender a los palestinos, se trata de condenar a Israel como tal. La palabra genocidio se impone en mayúsculas. Ya no hablamos de hechos, mucho menos de justicia. Se trata de aplastar cada matiz bajo el peso de una acusación total. No solo contra un gobierno o un ejército, sino contra un país, una sociedad, un pueblo. Esta batalla ya no dice justicia para los palestinos, dice vergüenza eterna para los israelíes y por extensión para los judíos en su conjunto. El motor de la lucha ya no es solo el sufrimiento de los civiles de Gaza. Así escribió el redactor en jefe de Charlie Hebdo, Gerard Viard, cuyo trabajo lúdico fue silenciado por la amargura del fanatismo islámico. Desde las calles de Israel, para Enlace Judío, Ricardo Silva.